Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo tengo como misión en Río Sucio Caldas de volver a Río Sucio una potencia de inteligencia artificial. No sé si ustedes ya saben, pero Río Sucio ya tiene una financiación para hacer una escuela de inteligencia artificial patrocinada por el Ministerio de las TIC, que va a ser, creo que escogieron como lugar donde era la piscina, ahí donde eran las vestidas de la piscina, ahí se va a hacer un edificio, una educación de centro de formación de inteligencia artificial. El presidente esta semana, el martes, inauguró la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas. Tengo reunión la otra semana con el rector de la Universidad de Caldas. Yo voy a hacer que la primera formación de la Universidad de Caldas en inteligencia artificial sea aquí, en Río Sucio, para convencerlo de que eso sea así. Y pues nada, mi interés es que esto realmente se convierta en una formación real para Río Sucio. Este video va a quedar grabado, los profes lo van a hacer público, con Martica y con todos van a quedar público para que se lo muestren a todo el mundo. Hijos, sobrinos, primos, yo creo que esto es algo que realmente está revolucionando el mundo. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, del miedo de la inteligencia artificial, de que nos va a reemplazar, de que va a acabar con la humanidad, de que va a acabar con los trabajos, y puede ser cierto, si no nos cuidamos, si no aprendemos de eso. Entonces, realmente la inteligencia artificial se vino, está en el mundo, es algo imparable, no hay la menor duda de que las máquinas hoy son más inteligentes que cualquier humano, hacen mejor las tareas que los humanos, así no nos gusta a nosotros los humanos esa definición y a veces nos sentamos como amenazados, pero lo importante es salir adelante de todo eso. Entonces, realmente, hoy vamos a hacer un pequeño taller, vamos a enseñar algunos conceptos de lo que es la inteligencia artificial, lo que es la inteligencia artificial generativa en particular. Ahorita vamos a ver todo el panorama de la inteligencia artificial y vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, que es realmente el nuevo boom en el mundo de la inteligencia artificial. Realmente yo les cuento, yo he logrado productividades de 10x gracias a la inteligencia artificial. Yo anteriormente producía un curso al año, unas 3 charlas por año, pero hoy produzco 10 cursos al año, 50 charlas al año y no trabajo más. Antes todo lo contrario, trabajo menos. Todo porque me apoyo en la inteligencia artificial generativa. ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial para salir del estancamiento en el trabajo, en el estudio, donde quiera? Sí. Realmente la inteligencia artificial puede servir como un asistente creativo para generar ideas en lo que sea. El profe no sé si al fin me va a ayudar aquí con la cuadrilla. Yo creo que la letra de la cuadrilla o de una cuadrilla de Río Sucio de los carnavales del 2025 sea escrita por inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Profe, no sé usted cómo va con mi tarea. Sí, de acuerdo. Bueno, usted está encargado de esa tarea, no más el quedar mal, aquí queda en público de que usted queda matriculado. El que sepa y que quiera que de pronto le apoye en la generación de las letras de una cuadrilla con inteligencia artificial generativa, me avisa. A través del profe Martica, me avisa. Además, estamos, ahorita después de que salga de este taller, voy a reunirme con el director de la banda de la Normal y con un músico, Mauricio Lozano, un maestro de música que se vino a venir a Río Sucio, un maestro de música que traímos hace muchos años a Río Sucio y que se quedó y se enamoró de Río Sucio y que nos está colaborando, ¿para qué? Para construir una inteligencia artificial generativa con toda la música tradicional de la región, música indígena, música campesina, y construir una herramienta de inteligencia artificial como las que vamos a ver aquí ahorita, para producir música, para que los muchachos aprendan a amar nuestra música y aprendan a mejorarla y a modernizarla. ¿Por qué no el himno del carnaval en reggaetón? ¿O por qué no el himno del carnaval en bachata? Así, sí, hágame esa cara, buenísimo que me haga la cara. ¿O por qué no el grillo o el diablo en son de, ¿qué? En son de reggaetón mezclado con bachata? ¿Por qué no? Podría ser interesante. Muy bien, compañero, yo sé que usted es músico tradicional, me encanta que me haga su gesto, me encanta que haga esos gestos porque realmente de pronto nos funciona y seguramente estoy convencido de eso. Y yo sé que aquí va a haber muchos puristas que no van a estar muy a gusto con eso, pero seguro va a ser así. Entonces, toda la creación artística y creativa que creíamos que era solo potestad de nosotros los humanos, hoy la hacen las inteligencias artificiales.
películas completas, libros, series, son producidas por inteligencia artificial generativa. Mejor muchas veces que libros. Yo hace unos días veía una entrevista que le hacían a Mario Mendoza. Hay dos escritores que son los más vendidos en Colombia, de los libros colombianos del mundo, que son Mario Mendoza y Gabriel García Márquez. Y Mario Mendoza en una entrevista decía, mire, alguna vez me mandaron a mi correo electrónico una novela escrita a mi estilo, y yo la leía, decía Mario Mendoza, y le dije, miércoles, este es mi estilo, pero yo jamás escribí esto. Yo no me acuerdo de una rumba borracho haber escrito eso, porque el hombre le jala al traguito y toda la vaina. Yo nunca me acuerdo de haber escrito esto. Claramente el que le envió el correo le dijo, mire, yo cogí todos sus libros, entrené una inteligencia artificial y le dije que me escribiera una obra al estilo de Mario Mendoza. Y la escribió y él mismo quedó sorprendido porque la obra realmente parecía escrita por él. Necesitamos redactar un texto, codificar. ¿A quién le gusta la programación aquí? ¿Quién quiere aprender de programación? Todos van a aprender aquí de programación. Vamos a ver, y de hecho, profe, le traigo ya la solución, porque ¿por qué no le he vuelto a decir que volvamos a retomar las clases de los martes? Porque es que quería repensar el curso de programación con inteligencia artificial generativa, y ya sé cómo hacerlo, ya tengo el esquema de cómo lo vamos a hacer para que sea a través de inteligencia artificial generativa que el mismo estudiante aprenda a hacerlo. Necesito diseñar algo, también si queremos diseñar, no sé, los disfraces de una cuadrilla, a mí me encantaría poderlo hacer con inteligencia artificial generativa. Quiero aprender algo nuevo. Aquí veo que hay algunos del colegio. ¿Ustedes están? ¿Dónde estudian? ¿Qué está estudiando? Nada. ¿Qué le gusta a usted estudiar o aprender? Música y programación. Si quieren aprender un concepto nuevo, lo van a aprender ustedes solitos. Yo no les voy a enseñar ya más programación, les voy a dar las pautas para que lo hagan con inteligencia artificial generativa. Aquí Michelle y Angelina van a aprender a programar aquí a partir de inteligencia artificial generativa. Entonces, si yo necesito aprender algo nuevo, pues yo le puedo pedir a las inteligencias artificiales que me enseñen despacio, a mi medida, a mi manera de hacerlo. Entonces, en los campos técnicos yo puedo simular escenarios, hacer código, hacer lo que quiera con inteligencia artificial. Entonces, en estos días me encontré esta caricatura, o esta obra de Vlado de Aleida, que es un personaje muy famoso, que decía, la pereza natural no se cura con la inteligencia artificial. Y me encantó, ¿por qué razón? Porque ese es el riesgo que corremos. Los seres humanos, por naturaleza, somos perezosos mentalmente. Y hay una razón biológica de por qué somos perezosos mentalmente. Nos da pereza estudiar. Pero hay una razón real, biológica de hacerlo. El cerebro es la parte del cuerpo física que más consume energía. Nosotros, sin estar haciendo ni miércoles sentado, el cerebro se consume el 25% de las calorías del cuerpo humano. El 25%, este pedacito de carne que tenemos aquí de 3 libras, se come el 25% de las calorías del cuerpo solo pensando, mirando para el techo. Cuando pensamos, cuando estudiamos, se consume mucho más energía. Más o menos, para hacer un comparativo, 1 hora de estudio equivale en quema de calorías a 4 horas de ejercicio físico. Allá los compañeros que les gusta caminar 5 y 6 horas, en vez de poner a caminar 5 y 6 horas, estudian 1 hora y hacen el mismo quema de calorías y están sentaditos sin afán y sin estresarse, y además le pueden romper un exquisito a Carlitos, Jorge y Fabio y compañía. Podrían hacer y queman las mismas calorías que con 4 horas de ejercicio físico. Entonces, de naturaleza humana, de naturaleza biológica, somos perezosos mentales. No hay que dudarlo, eso es la verdad. Hay que hacerle trampa al cerebro para que no nos dé esa pereza para estudiar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque podemos caer en que la inteligencia artificial nos vuelva más perezosos. Y entonces, ahí sí la inteligencia artificial nos va a superar. Vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial en general, qué es la inteligencia artificial generativa, vamos a ver cómo se aplica y qué podemos hacer con esto. Entonces, el objetivo de este taller es que ustedes de aquí salgan sabiéndolo usar. Por eso les pedí que descargaran esta, que es una de las tantas herramientas que pueden usar para inteligencias artificiales generativas. Pero hay muchas, entonces vamos a hacer un barrido por todas ellas. Entonces vamos a ver qué es eso, porque vamos a ver todo el panorama de la inteligencia artificial y vamos a concentrarnos en las inteligencias artificiales generativas. Vamos a ir calentando. A mí se me olvidó, Martica, decirle que todos trajeran papel y lápiz, pero lo podemos hacer incluso en la cabeza. Vamos a ir pensando en este ejercicio. Y el que me lo haga bien hecho, le voy a hacer la tarea aquí en clase. Me van a decir una tarea que ustedes hacen en el día a día, no importa, puede ser personal. Una tarea del día a día en donde ustedes tienen una entrada que es un texto. El texto puede venir
de un correo electrónico, una conversación, una orden, cualquier cosa. O incluso de la mente, se les ocurrió hacer algo. Y la salida van a hacer la tarea con ese texto que generaron en la cabeza o en el correo electrónico que vino del Word. Van a hacer una tarea y van a dar como resultado otro texto. Tratemos de pensar alguna tarea en esos términos, no importa la que sea. Puede ser hasta tarea del hogar, incluso, porque esto ayuda a ser incluso más eficiente hasta en el hogar. Entonces, un minutico ahí. Piensen. No, ahí en la cabeza pueden hacerlo. No hay afán. Hágale, Michel. Michel ya se animó. Bueno, cuénteme. No, acuérdense, mira, la entrada es un texto y la salida es un texto. La salida no es algo físico. La salida es un texto. Le voy a ayudar. Usted se levanta por la mañana y usted piensa un texto en su cabeza, volviendo al mismo ejercicio del desayuno. ¿Usted qué piensa? ¿Qué voy a hacer de desayuno? ¿Sí o no? Porque todos los días los mismos huevos de la misma preparación, pues se aburre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces tiene un pensamiento que le vino, que es un texto. ¿Qué voy a desayunar? ¿O qué voy a preparar? ¿Y qué salida necesita de texto? Deme una receta rica con huevos, con 3 plátanos que tengo en la casa, 2 papas, una cebolla y un tomate para hacer unos huevos, ¿sí o no? ¿Cómo los preparo? Vamos a aprovechar a Michel que se animó. Entonces la tarea. Entonces aquí está Michel, la primera tarea de Michel. Entonces Michel aquí se levanta y dice, el texto o la pregunta es, ¿qué voy a desayunar? Y además tiene otra cosa. Entonces dice, tengo 2 huevos, un plátano, una cebolla y un tomate. Y aceite. Y quiero algo, entonces aquí quiero una receta, que es el otro texto, una receta de algo rico y nutritivo, además, nutritivo. Fácil de hacer. Además, vamos a ponerle más trampas, fácil de hacer. Vamos a ver qué pasa. Otro más. ¿Quién se anima? A ver, muchachos de la música. Anímense, a ver. Martica. ¿Qué se me hizo el otro profe? Usted, profe. No les voy a dejar que sigan pensando. Ahorita volvemos sobre esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Antes de hablar de qué es la inteligencia artificial, vamos a decir qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué es la inteligencia? ¿Quién tiene una inteligencia? ¿Para qué le sirve la inteligencia a ese que tiene o a eso que tiene la inteligencia? ¿Qué tiene la inteligencia? ¿Quién tiene una inteligencia? Los humanos. ¿Sí? Los humanos. ¿Ok? Mire, tranquilos que aquí van a aparecer muchas cosas obvias, pero a veces las obviedades no nos dejan entender la realidad de las cosas. Entonces, los humanos somos los que tenemos la inteligencia humana. A veces la vamos a llamar inteligencia natural. Y él dice, nos sirve para todo. Pero bueno, ¿qué es para todo? ¿Para qué te sirve a ti la inteligencia? Dame un ejemplo de para qué te sirve. Para estudiar. ¿Y para qué estudias? ¿Cómo? Para estudiar trading, marketing, finanzas. ¿Y eso para qué crees que te va a servir? Para generar riqueza. Perfecto. ¿Para qué sirve más la inteligencia? Resolver problemas, perfecto. El problema del desayuno. Nietzsche necesita ser inteligente para poder resolver el problema del desayuno. Además, necesita también incluso hacer una inteligencia mecánica. Otro más, Fabio, allá. ¿Para qué sirve más la inteligencia? Para realizar cualquier actividad de la vida. O sea, si no tuviéramos la facultad de inteligencia, no podríamos realizar ninguna actividad. Perfecto, no podemos desarrollar ninguna. Entonces, la inteligencia es esa habilidad que nos dio, o esa cualidad que nos dio la naturaleza para realizar ciertas tareas que las vamos a llamar tareas cognitivas. Entonces, los seres humanos hacemos tareas cognitivas que requieren el uso de la inteligencia. Un ejemplo de una tarea cognitiva, el texto de entrada de Mitchell, que preparo con una cebolla, 2 huevos, un plátano, una papa.
y resultado, una receta, y seguramente después la inteligencia le va a permitir hacerla incluso físicamente. Al muchacho aquí, compañero, le va a permitir aprender de marketing y hacer tareas de marketing para una empresa. A mí me permite sentarme aquí o pararme aquí a hablarles y contarles de eso, porque aprendí de inteligencia artificial. Entonces yo tengo cierta habilidad, pero también sirve para muchas otras cosas. Sirve montar en bicicleta. Si yo no tuviera inteligencia, no sería capaz de montar en bicicleta, de manejar un carro, conducir un carro. Esa la vamos a llamar la inteligencia humana. Entonces acordémonos que la inteligencia humana es esa capacidad que nos dio el ser humano, nos dio la naturaleza para realizar ciertas tareas que requieren cognición, que requieren aprendizaje, que requieren el uso de el cerebro. Esa es la inteligencia natural. Y la tenemos los humanos. No me voy a sentar a discutir si los animales tienen inteligencia. Bueno, es otra discusión para otra conversación después. Entonces, ¿qué significaría la inteligencia artificial? Si la natural y la humana, la que tenemos nosotros, la inteligencia artificial, ¿quién la tiene? Las máquinas. Y en particular el computador, a partir del software. Y resulta que esa inteligencia artificial hoy es tan buena y está tan bien hecha que hace lo mismo o mejor que lo que hacen las inteligencias humanas. En todas las habilidades, yo me atrevo a asegurar que no hay habilidad del ser humano hoy o capacidad cognitiva que no tengamos el equivalente en inteligencia artificial. O sea, hoy podemos tener un carro conducido autónomamente por un software, por un computador, por un software. Hoy tenemos el computador y el software que permite construir y hacer canciones, que permite hacer música, que permite hacer textos, que permite escribir novelas, que permite tomar decisiones, que puede montar en una bicicleta, que es capaz de jugar fútbol, que es capaz de lavar platos, absolutamente todos. Entonces, el reto es bien interesante porque yo coloco una cifra ahí, el 90% de las tareas que hacemos hoy se pueden llevar a que las haga una máquina hoy. Mucho mejor en la gran mayoría de las cosas que lo hacemos los seres humanos, como vamos a ver incluso en algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Pero no puede ser el 100%. ¿Cómo? No alcanza a llegar al 100%. Démosle el beneficio de la duda a los humanos, para que no se sientan mal los humanos. Pero si tú me preguntas a mí, Jorge, yo te digo que el 100%. Si tú me preguntas que yo estoy metido hasta los huesos en este cuento y conozco un poco el avance tecnológico, yo me atrevería a decir que al 100%. Es más, claro, podemos hacer en inteligencia artificial podemos hacer actividades que no podríamos hacer los humanos. Por ejemplo, en música, ¿qué dicen los muchachos? Una inteligencia artificial puede tocar hoy una flauta de 3 metros a 500 metros debajo del agua, a ver cómo suena y qué sonidos hace. Un humano no es capaz de hacer eso. ¿Sí? Una inteligencia artificial hoy es capaz de tocar una tambora en medio de las llamas a 200 grados centígrados de temperatura, a ver cómo suena el cuero del tambor ahí y combinarlo con el sonido de esa flauta que está a 200 metros bajo el nivel del mar, y la flauta es de 3 kilómetros de largo. Reproducir ese sonido. Un humano no es capaz de hacer eso. Imagínense un humano tratando de soplar una flauta de 3 kilómetros. Él se preguntará, bueno, ¿para qué sirve? No sé. Imagínense sonidos de ese estilo, una mezcla de sonidos, no tengo ni idea, yo no soy músico, pero a mí eso me suena como interesante. A mí me suena como interesante hacer una canción con una mezcla de sonidos de ese estilo. ¿Sí? Si queremos ir a cosas de ese estilo. Una inteligencia artificial hoy es capaz de entender en 3 horas toda la Wikipedia y responder de todas las preguntas de la Wikipedia. Todas, absolutamente todas las que les hagas. ¿Cuántas páginas podríamos decir tiene la Wikipedia? Millones, miles de millones de páginas. ¿Quiénes de aquí somos capaces de aprendernos la Wikipedia, aprenderla y responder todas las páginas? Hay algunas tareas de motricidad fina que todavía estamos un poco crudos en eso, motricidad fina, pero hay muchas en su gran mayoría. Bueno, un poco de dónde viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene gracias a este personaje para mí. Se llama Alan Turing. Les recomiendo verse la película que se llama El Código Enigma, para los que no han visto, el señor Alan Turing.
Desafortunadamente es una de las personas que matamos los seres humanos por esa incapacidad de entender las diferencias humanas, porque era homosexual, entonces finalmente terminamos matándolo, porque en esa época en Inglaterra pues eso era malo. Pero este personaje construyó un concepto matemático que se llama la máquina de Turing. Pero lo más interesante es que él fue capaz de decir, oiga, ¿cómo somos capaces de trasladar la forma en que nosotros los seres humanos pensamos y resolvemos los problemas a una máquina? Él nunca construyó la máquina es un concepto abstracto. Pero a partir de ese concepto abstracto se construyó el computador electrónico que todos tenemos en nuestras manos. El celular es un computador electrónico. Está construido con base en el concepto de la máquina de Turing. Pero el Señor fue capaz de hacer y concebir la máquina matemáticamente y concebir cómo era posible trasladar todo el conocimiento humano a esa máquina, si se llegara a construir. Y hizo una cosa que se llama el test de Turing, que básicamente permitía no solamente probar si habíamos trasladado también la capacidad cognitiva de esa máquina, para probar si esa máquina de verdad se comportaba igual o mejor a un ser humano. Entonces, para mí es el padre de la inteligencia artificial. No bautizó el término, pero en 1950 publicó un artículo muy interesante acerca de lo que es el computing machinery y la inteligencia. Esa máquina, si se construye, ¿cómo somos capaces de llevar la inteligencia a esa máquina? En 1956 se reúnen ya, después en el 56, después de que él publicó eso, ya se construye el computador electrónico, ya se reúnen los primeros genios que trabajan en computación a mirar cómo íbamos a trasladar eso y se crea el término de inteligencia artificial. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque vale la pena. La máquina de Turing es un concepto que los seres humanos deberíamos aprender, deberíamos estudiar. Así como alguna vez vimos, seguramente todos aquí, y espero que si le pregunto a uno sea capaz de decírmelo, el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Muy bien, ¿me lo repite? Ok, el teorema de Pitágoras es una de esas grandes... La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí o no? O sea, lo que acabas de decir. D al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y A más B es cateto. Cuando es un triángulo, ¿cómo? Un triángulo. Muy bien. Si se dan cuenta, es un conocimiento de la humanidad. La máquina de Turing, los invito a que lo lean alguna vez por ahí. Hay videos muy bonitos sobre la máquina de Turing. Entonces, el reto de la inteligencia artificial, ¿cuál es? Trasladar la forma en que razonamos los seres humanos a una máquina. Equivalente, porque ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Lo que hacemos realmente son equivalencias funcionales. Por eso hablé ahorita de capacidades cognitivas. Tomar una decisión, escribir un libro, aprender, manejar un vehículo, conducir una bicicleta, lavar platos. Esas son capacidades cognitivas. Entonces, cada una de esas capacidades o varias de esas las trasladamos, las vemos cómo las hacen los seres humanos, tratamos de entender un poco cómo funciona el cerebro. Ahorita vamos a mostrar un poco cómo funciona el cerebro y cómo hemos trasladado eso a una máquina. Y simulamos, hacemos algo parecido en una máquina. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Por eso normalmente vamos a hablar en términos de capacidades cognitivas o de actividades cognitivas de los seres humanos. Ok, entonces un sistema de inteligencia artificial básicamente es un sistema basado en máquinas, en este caso el computador, que tiene unos objetivos explícitos, una tarea cognitiva a resolver y que infiere o deduce a partir de una entrada de datos y puede predecir contenidos o resultados y tomar decisiones y actuar en espacios físicos o virtuales e incluso puede tener diferentes niveles de autonomía. Es una definición de la obra. Entonces, el reto es representar el conocimiento que tenemos los seres humanos, las habilidades cognitivas en un computador para implementar ciertas tareas. Y tenemos dos mundos de la inteligencia artificial. Además, una inteligencia artificial clásica y una inteligencia artificial basada en un concepto que ya lo vamos a entender ahorita, que se llama el Machine Learning. En la inteligencia artificial clásica tenemos una cosa que se llama las reglas estructuradas. Seguramente todos tomamos decisiones basadas en reglas. Si por la mañana está lloviendo y hace frío, me pongo una chaqueta o un saco. Si antecedentes, entonces consecuente. Es una forma de razonar que viene de los silogismos de Platón y Aristóteles. Si
El ladrillo está mal puesto, pues lo quito y lo vuelvo y lo pongo. ¿Sí o no? Qué pena ahí ese silogismo tan mal escrito, pero tenemos una forma de razonar por reglas en muchas cosas que hacemos en la vida. Y eso se lo puedo meter a un computador fácilmente, es muy fácil. Y lo venimos haciendo desde hace muchos años. Desde hace muchos años venimos programando los sistemas de esa manera. Pero en donde estamos ahorita parados y donde más avance hemos tenido lo que se llama el machine learning. La capacidad que tienen hoy los sistemas, los software, de aprender igual que aprendemos los seres humanos. Y ese es en el que vamos a mirar cómo funciona ahorita. Y dentro del machine learning también tenemos machine learning clásico y uno basado en redes neuronales. ¿Y por qué basado en redes neuronales? Porque nuestra cabeza está llena de una cantidad de células que se llaman neuronas. Y esas neuronas se conectan entre sí, ahorita vamos a ver un poco de eso, para reflejar el conocimiento. Y gracias a esas conexiones neuronales que nosotros aprendemos. Vamos a ver un poco de eso. Y pues tenemos Deep Learning, que es aprendizaje profundo, y dentro de ellos tenemos las inteligencias artificiales generativas. Entonces, tipos de inteligencia artificial que tenemos, entonces tenemos la inteligencia artificial generativa, que es la que vamos a ver, tenemos la automatización robótica de procesos, que es la que tenemos cuando vemos un robot o cuando vemos un computador, un computador que conduce un vehículo autónomamente, ¿sí? Tenemos analítica de datos que nos permite hacer predicciones de los datos, por ejemplo, que nos permite reconocimiento de voz, que nos permite ver artificialmente. O sea, un computador puede ver, de hecho, de pronto ustedes lo han visto, cuando hablo de visión artificial, de pronto los que suben y publican fotos en Facebook, que han venido y subiendo fotos en Facebook y han etiquetado a las personas, este es fulano, este es mengano, este es perencejo, después sube la foto y el mismo Facebook le dice, ah, este es fulano, pero ¿cómo así? Aprendió porque usted le dio algunos ejemplos. Eso es inteligencia artificial para visión artificial. Pero vamos a concentrar en una sola, las inteligencias artificiales generativas. Las inteligencias artificiales generativas son inteligencias artificiales que son capaces de generar nuevo contenido. Ojo, nuevo contenido. Lo que generamos con inteligencias artificiales generativas, que ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio o varios ejercicios con la herramienta que les dije que descargara, es nuevo. No existe en Internet. No es un copy-paste de nada que esté en Internet, es generado a partir de una entrada de datos. Por eso les pedí yo que pensaran en una entrada de datos y en la salida. Porque a partir de esa entrada, como se la escriba, él me va a generar una salida. Okay. Esas inteligencias artificiales inicialmente arrancaron solamente con textos, pero el mismo modelo, la misma tecnología funcionó igual o mejor para imágenes, para música, para voz o incluso para videos. Y la semana pasada incluso leí un artículo que lo están utilizando para la generación de ADN, para saber cómo funciona nuestro ADN, que es nuestra base como seres vivos. La base de los seres vivos es el ADN. El ADN genera a través de un mecanismo que todavía no lo tenemos muy claro, proteínas, y las proteínas son las que van por todo el cuerpo y cambian nuestro funcionamiento. ¿Ok? Ya incluso esta misma tecnología para poder entender cómo es que funcionamos adentro del cuerpo. Entonces nosotros podemos hacer eso. ¿Y cómo lo hace? A partir de aprender de la historia, de la base histórica que ya tenemos de manera digital. ¿Y cómo lo hace? Entonces miremos, yo tengo una gran cantidad de contenido. Imaginemos que ese gran contenido es texto. Por ahora imaginemos que es solo texto. Pero igual funciona de la misma manera para imágenes, para sonidos y para videos. Y yo tengo aquí una cosa que se llama un transformador. Ya vamos a explicar qué es eso de un transformador. Y yo le paso todos estos textos y él aprende. Hay un entrenamiento, él aprende. ¿Y qué va a aprender de aquí? Y vamos a verlo de una manera sencilla. Vamos a empezar a hablar del aprendizaje humano. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Los seres humanos tenemos 86.000 millones de estas cositas en nuestra cabeza, ya contadas oficialmente. Nacemos con 86.000 millones de neuronas. ¿Listo? 86.000 millones de neuronas. Cada neurona, esta es una neuronita. Cada una de estas neuronas tiene unas entradas que se llaman las dendritas y por ahí reciben impulsos eléctricos.
Estos impulsos eléctricos se suman aquí en un núcleo que tiene la neurona y genera una salida a través de un axón que se va a ir a conectar a otras neuronas. Cuando nacemos, somos una tabula rasa. Tenemos las 86.000 millones de neuronas, pero no hay ninguna conexión entre ellas. Están completamente desconectadas. En la medida en que vamos aprendiendo cosas, se van estableciendo las conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales son lo que reflejan el conocimiento. Eso quiere decir que si yo cogiera a cada uno de ustedes y los mirara por dentro, los vería como un arbolito de Navidad, con unos bombillitos prendidos, en donde estas conexiones van a tener unas intensidades en unas neuronas en otras. Entonces no van a ser las mismas conexiones neuronales que tiene él, de las que tiene usted, porque tienen aprendizajes diferentes. ¿Y cómo se construyeron esas conexiones neuronales? En la medida en que yo aprendí cosas, en la medida en que yo veo el universo, en la medida en que aprendo algo, en la medida en que experimento. En el caso de los seres humanos, nosotros estamos tanto como aplicando el conocimiento como en aprendiendo permanentemente. ¿Eso qué significa? Que aplicamos el conocimiento, pero a su vez estamos aprendiendo. O sea, se están reforzando esas conexiones neuronales y otras se están desconectando. Porque nosotros en los seres humanos, cuando no usamos algo, hay una escobita que barre las conexiones neuronales y dice, este no está usando esta vaina, entonces se lo voy a borrar. Porque esto no lo está usando y se le olvida. Por eso es que muchachos, cuando ustedes estudian, salen de clase y esperan hasta dentro de 8 de la siguiente clase, van a la clase y la profesora dice, ¿qué estudió? No me acuerdo. Porque ese día usted entendió de la clase, pero como no repasó, la escobita pasó por la noche, barrió y dijo, este man no está usando esas conexiones, las borra. Pero si yo lo hago todos los días, pues el cerebro sabe que yo estoy haciendo eso y va reforzando esas conexiones neuronales. Entonces, así yo voy aprendiendo, pero yo aprendo en la medida en que voy viviendo. Aquí en las máquinas, pues no, simplemente yo lo que hago es, yo tengo eso, le paso de una vez y aprendo de una vez. A diferencia de las neuronas humanas, las neuronas en un computador no se borran, porque son valores numéricos que están en un computador que no se borran. Entonces yo le paso todos los textos y él aprende. Veamos qué es lo que aprende en este primer viaje. Aquí hay una cosa llamada preentrenamiento y aquí aprendo y la información queda guardada en unos patrones. Esos patrones son las conexiones neuronales. Vuelvo y repito. Si yo le tomara una foto a ustedes de sus conexiones neuronales, las conexiones neuronales de cada uno son completamente diferentes, porque tienen conocimiento. Y de hecho, usamos poquito el cerebro. De las 86.000 millones de neuronas que las podíamos conectar todas con todas, escasamente conectamos 10.000. De las 86.000 millones, hacemos conexiones de 10.000 por cada neurona. Se miren el nivel de porcentaje de cerebro que usamos. Nada, porque el establecer esas conexiones neuronales cuestan las calorías que le digo. Hacer esta sinapsis, por eso es que les digo que biológicamente somos perezosos mentales. Hacer esta sinapsis consume mucha caloría. Hacer esta sinapsis consume energía. Por eso somos biológicamente perezosos. Entonces, imaginémonos en texto. Lo primero que yo le paso, entonces aquí tengo unas neuronas conectadas artificialmente. Básicamente como esta línea. Si yo quisiera hacer una comparación, imagínense que esta comparación lo que me dice es la intensidad de la luz, un valor numérico entre 0 y 1. Que me dice está perdido 0.1, este 0.3, este 0.45, este 0.38. Y eso me indica el conocimiento. Entonces, en este primer viaje, yo le enseño a esta inteligencia, o le enseño simplemente a que se aprenda el orden de las palabras. El orden, no más. El orden de las palabras. Imagínense en un niño de 6 años, 7 años. Un niño de 6 años, 7 años sabe leer, ¿sí o no? Y él lee bien. Yo le puedo pasar un libro de medicina y él me lo lee, ¿sí o no? Y me lo lee correctamente. Él me dice, la cabeza tiene neuronas que se conectan entre ellas. Él no me va a leer neuronas, cabeza tiene, conectan ellos. No, me los va a leer en orden. No entiende qué significa eso, pero se sabe el orden, ¿sí o no? Y aquí aprende el orden.
Y quedan las conexiones neuronales aquí para que él aprenda ese orden. Y se aprende ese orden. Yo no diría eso como para qué sirve. Para mucho. Porque es que nosotros nos creemos a veces tan inteligentes. Y yo los invito a que me digan qué dice ahí. Por favor, me regala la cuenta, ¿sí o no? Los colombianos nos la pasamos diciendo, por favor, me regala la cuenta, ¿sí o no? Y repetimos como loritos. No estamos entendiendo ni miércoles qué significa, porque a mí no me regalan la cuenta. Por eso se van para Ecuador, Perú, los colombianos ya los pasean, porque las cuentas no les regalan. Pero nos comunicamos, ¿sí o no? La otra, discúlpeme, ¿le puedo, un minuto? ¿Le puedo qué? Robar. ¿Usted es ladrón, Nietzsche? ¿Usted es ladrona? No. ¿Usted es ladrona? ¿Usted es ladrón? No. Ninguno vamos a ladrón, pero repetimos como loritos, ¿sí o no? Repetimos un orden que aprendemos, ¿sí o no? Y así le puedo sacar miles de frases que repetimos como loros, que no entendemos qué dicen ahí, pero nos comunicamos. O sea que no necesito saber el significado de muchas cosas, simplemente repito como loro y ya. Y así nos creemos inteligentes, ¿no? ¿No? ¿No les convencí? Entonces esa máquina es capaz de, yo le paso una serie de términos o tokens, voy a usar la palabra token, porque no solamente más referir a los términos, porque aquí aprende también el orden de las comas, de los puntos, de los dos puntos y todo eso, porque eso es importante en una oración. Y él es capaz de decirme cuál es el siguiente. Entonces lo que hace esta máquina, que la llamaríamos muy bruta, no sé si no es así. Yo le paso this y él agrego aquí is. Entonces aquí le paso this is an. Después this is an y this is an example. Y así puedo armar la frase que quiera, porque se aprendió el orden. ¿El orden de cuánto? De todos los textos de la Wikipedia, de una cantidad de textos gigantesca, porque le pasamos millones y millones y millones de textos. Exactamente. El autocorrector de WhatsApp se aprendió el orden de usted, ¿sí? Que usted siempre dice, mi vida, ¿cómo estás? Entonces ya escribe mi, y entonces le dice una vez, ya sabe que usted va a decir mi vida, ¿cómo estás? Y usted repite como lorito todos los días la misma cosa, y 3 o 4 veces a la novia le manda el mismo mensaje. Y a veces ni siquiera ya se lo manda mecánica, ni siquiera sabe qué le está diciendo, ¿no? Y entonces tiene otra amiga y escribe mi vida, ¿cómo estás? ¡Pum! Le da enter y tome, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a Mitchell, sí o no? Tranquilo que eso la vamos a grabar y no la mandar a su novio, ¿no? Prohibido para que su novia vea, cuéntenos que eso le pasó ya. Exactamente. Pero bueno, no es tan grave, la cosa no es tan grave, realmente la cosa no se queda ahí. Aprendió, igual vuelvo y repito, y por eso coloco el ejemplo de los niños, aprende el orden. Después el niño se vuelve adulto y aprende que cuando le están hablando de la cabeza, el cerebro y las neuronas, él entiende ya, porque estudió medicina, que en la cabeza hay miles de millones de neuronas que se conectan entre sí, ya sabe eso qué significa. Porque lo aprendió de un profesor o de unos profesores que le dijeron, mire, a esto de entrada, de este concepto, ese es el resultado y entiéndalo así. Y entiéndalo así. Pues resulta que estas inteligencias artificiales, después de haberles entrenado el orden, les entreno los conceptos a través de un concepto que son texto de entrada y respuesta. Pero como esto es hecho por técnicos, a ese texto de entrada le dieron un término sofisticadísimo, lo llamaron prompt. Por eso hablamos de ingeniería de prompts, de cómo construyo ese texto de entrada para que la inteligencia artificial me dé un buen resultado. Exactamente, lo que uno maneja con ChatGPT, con todos estos ejemplos de inteligencias artificiales generativas que ya las vamos a ver varias de ellas. Muy bien, entonces aquí para darles una cifra de algunos de los productos que existen en el mercado. El primero, la primera versión de ChatGPT, que fue la 3, fue entrenado con 300 billones de oraciones. ¿Y por qué me refiero a oración y no páginas? Porque la unidad semántica, si ustedes se acuerdan por allá del español de la escuela, la unidad semántica es la oración, la unidad que trae una idea completa. Entonces le pasé 300 billones de oraciones. Y aquí lo afiné con 100.000 prompts de todo el contenido ahí, de preguntas, respuestas de muchas cosas. Pero con esto él aprendió a responder cualquier cosa.
¿Por qué? Porque no él solo responde a los prompts con los que el cual fue entrenado. No, él es capaz de llamar, porque aquí ya como es capaz de ordenar las palabras en diferentes órdenes, más mezclar esto, pues parafrasear. ¿Qué hacemos los seres humanos en el conocimiento en el 99% de los casos? Pero en un 90% de los casos parafraseamos, ¿o no? Cuando yo le pregunto, profesora, ¿de qué es usted? Bueno, primaria es de todos los, le enseña de todo. Cuando les enseño un concepto de geografía o de ciencias o de matemáticas, pues le enseña a usted en un orden los tokens. Entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras, al señor Jorge le enseñaron que el teorema de Pitágoras era que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las catetos cuando era un triángulo rectángulo. Pero él me la repitió por lo que se acordó, que D es igual, D al cuadrado es igual a A más B al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado. Pero me la dio bien, me dio la definición, no fue con la que originalmente le enseñaron, ¿sí o no? Entonces, igual, él aprendió con todos estos ejemplos no solo a responder tal cual como está el ejemplo, sino cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de respuesta. Y eso es lo que tenemos. ¿Y por qué respondemos tan bien? Porque va a depender del tamaño, aquí sí el tamaño importa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El tamaño va a estar dado en dos cosas, y el tamaño aquí importa. El tamaño va a importar en la cantidad de texto con el que lo entrene y en la cantidad de neuronas que tenga este modelo o este transformador. ¿Por qué? Porque arrancamos con 100 millones, después con 175 millones, ahora con 175.000 millones, ahora con 400.000 millones, ahora con 3 trillones de neuronas o de conexiones neuronales. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos pareciéndonos en esto, en la cantidad de neuronas, a la cantidad de conexiones neuronales que tenemos los seres humanos. Y en la cantidad de texto, como les decía yo, al principio lo entrenamos con billones de oraciones, ahora lo estamos entrenando con trillones de oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene más capacidad, porque aprende más cosas. ¿Listo? Y eso es lo que se llaman los LLMs o las inteligencias artificiales generativas. LLMs de Large Language Models. Modelos largos de lenguaje. Largos, acuérdense, por la cantidad de texto con el que lo entrené y la cantidad de neuronas que tiene el modelo inicialmente. ¿De qué va a depender? Claro, entre más neuronas le meta yo al modelo, entre más texto, pues más tiempo se va a demorar, más máquina y computadores más grandes va a necesitar. Entonces, pues hay un balance, pero va a poder hacer muchas más cosas. ¿Listo? Entonces, resulta que eso tiene un impacto ¿en qué? En todo lo que hacemos los seres humanos. Si miramos, yo les coloqué el ejemplo, ¿sí? Yo les coloqué el ejemplo al principio del ejercicio que hicimos, pero si miramos somos seres lingüísticos, todo lo expresamos en términos de texto. Permanentemente estamos con un texto de entrada y generamos un texto de salida. O sea, nosotros estamos permanentemente construyendo texto, generando texto. ¿Sí? Compañero, va a estudiar mercadeo. ¿Qué va a hacer un experto en mercadeo? Pues diseñar una campaña de mercadeo. ¿Y qué es diseñar una campaña de mercadeo? Pues diseñar un mensaje de mercadeo, dependiendo del cliente. Y diseñar el texto de resultado de esa campaña de mercadeo. Los compañeros músicos, ¿qué hacen? Se imaginan un sonido y ¿en qué lo escriben? Un texto. Y lo escriben incluso en un texto particular de la música, se llama solfeo, pero es un texto. Los programadores, ¿qué hacen? Tienen una necesidad. Yo le digo a él, mire, es que sabe que muchachos, que yo quisiera una música que mezclara, no sé, la riosuceñedad un poco con el diablo, pero quiero ver la juventud y que mezcle, que se ría un poco de los nuevos ritmos de bachata, todo eso. Yo quiero una música así. Él se viene con eso y dice, necesito escribir, quiero convertir eso en un conjunto de notas musicales en solfeo. Si estoy viendo mal, me corrijo. ¿Sí o no? Yo necesito un software que me capture esta data X, Y o Z. Entonces, si vemos todo lo que hacemos en los seres humanos,
en su gran mayoría lo podríamos reflejar de esa manera. Entonces, ¿eso qué va a afectar? Todo. Todas las actividades que hacemos los seres humanos inteligentes. Incluso ahorita las que menos valoramos son las que menos amenazadas están. El que pone el ladrillo, el que conduce el carro, el que coge la manguera para echar la gasolina, son los que menos amenazados están por la inteligencia artificial. El resto, todos, todo profesor, todos están amenazados. Músico, escritor, contador, financiero, todos estamos amenazados. El que menos amenazado está es el que sabe hacer cosas manuales bien hechas. Ese sí no está amenazado. Porque realmente todavía la robótica, Jorge, si tú me preguntas, la robótica todavía no está lo suficientemente avanzada porque la motricidad fina todavía no hemos logrado. Los seres humanos todavía tenemos mucha más motricidad fina que los robots. Pero seguramente vamos a llegar a un momento en que no. Entonces el desarrollo de software, la educación, el derecho, la medicina, las artes, todas están completamente amenazadas. Y si miramos, nosotros hacemos cualquier cosa de conocimiento intelectual, lo podemos dividir en esos tres grandes bloques: diagnóstico, inferencia y tratamiento. Los llamé así para mostrarles en términos de la primera, que es el médico. En teoría es el que decimos, no, yo no iría a una máquina que me diagnosticara. Pero imaginémonos, un médico que hace diagnóstico. ¿Qué hace el diagnóstico? Recopila unos análisis de datos del paciente, analiza unos documentos de investigaciones médicas de lo que él se acuerda, que estudió en la universidad y lo poco que lee por el tiempo que le queda. Y me da un diagnóstico: no, tómese una aspirina o tómese un Dolex. ¿Sí? Pero imaginemos una inteligencia artificial que en el instante sea capaz de acordarse de 1.000.000 de estudios científicos, de 500 o 1.000 diagnósticos parecidos a los que yo le estoy dando, de 200 pacientes. ¿A quién le creo más ese diagnóstico? ¿Al médico humano? Y que seguramente por la mañana peleó con la señora. O que no le han pagado. La diferencia y el tratamiento. Entonces, todo. Si quiero, miro en derecho la misma cosa. En software, lo mismo. Y si quiero, el profesor, lo mismo. Entonces, vamos a aprender a aumentar esas tareas que hacemos los seres humanos. Por ahora vamos a aprender a aumentarlas. Todavía no las vamos a automatizar. Yo, por ejemplo, en muchas tareas ya automáticamente me las hace ChatGPT o estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Yo le digo una cosita, me parece pues de manera personal como tan delicado en el campo de la rama de la justicia, de que una máquina sea quien tome las determinaciones. Le cuento que, mire, la semana pasada me invitaron a la Universidad Externado a un panel, porque pues yo soy defensor de la tecnología por naturaleza, de la regulación de la inteligencia artificial en el derecho. Digamos pues que la parte de justicia pues está todavía muy renuente a darle hasta la decisión a la máquina. Pero digamos que ya hay cosas que se están dando. No sé si, por ejemplo, saben o han leído que, por ejemplo, la Corte Constitucional, hoy ya las tutelas que llegan primero las analizan la inteligencia artificial y se pasa ya un resultado a los jueces para que tomen la última decisión. Yo creo que va a pasar mucho tiempo en que la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a apoyar, y que la decisión final la toma el juez humano. Pero estoy casi seguro que en un gran porcentaje va a llegar a que la decisión va a ser exactamente igual a la que la toma la inteligencia artificial o la que decide el centro de inteligencia artificial. La diferencia entonces que no es chantaje. ¿Cómo? La diferencia entonces que no es chantaje, porque el humano puede caer. Igualmente, estas inteligencias artificiales son entrenadas con contenido propio nuestro que tiene su sesgo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la inteligencia artificial versus el humano? Voy a colocar un ejemplo muy sencillo que ya se dio. Una inteligencia artificial que decide a quién contrato o no de acuerdo a su perfil y de acuerdo a la oferta laboral que estoy haciendo. Resulta que en Amazon tenían una inteligencia artificial que era la que decidía y recomendaba. Pero resulta que se dieron cuenta que recomendaba más hombres que mujeres. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente en el área de tecnología hay más hombres que mujeres. ¿Por qué? Después les puedo contar por qué razón realmente ocurre eso. Entonces, esa inteligencia artificial, como fue entrenada con esa data, empezó a tener ese mismo sesgo. ¿Sí? Pues resulta que se dieron cuenta que yo lo puedo corregir. En los datos que entrené, le paso igual cantidad de hombres y mujeres para que aprenda y de igual manera equivalentemente. En los humanos no.
Usted nunca, o por lo menos en los próximos 42.000 años más hacia adelante, no le va a quitar los sesgos al médico de que le recete mejor a una persona bonita, de cara bonita, que a una persona de color negro. No le vas a quitar ese sesgo. No le vas a quitar al juez el sesgo de que una mujer linda, vestida de minifalda, le va a tener una mejor decisión favorable a esa persona que si fuera otra persona físicamente diferente. Eso no se lo vas a quitar a un humano de la cabeza, no casi lo metas incluso a la casa. Porque los seres humanos somos lentos en su evolución del cerebro. En la inteligencia artificial se la puedo quitar. Yo soy un defensor, por supuesto, acérrimo de la inteligencia artificial porque trabajo y me muevo en este mundo. Hasta que lleguemos a una automatización real. Y ya hay muchas automatizaciones de las cuales vivimos en inteligencia artificial. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño demo. ¿Quiénes han usado ChatGPT? Okay. Muy bien, excelente. Para los que, a ver, en el mundo de las inteligencias artificiales generativas hay varios productos comerciales, varios. Yo les dije que descargaran uno, Copilot, ese es de Microsoft. Está ChatGPT, que es de una compañía que se llama OpenAI. Está Gemini, que es de una compañía que se llama Google, que no la conocemos. Está Cloud, que es una compañía que no conocemos aquí, son los franceses, se llama Anthropic, se llama la compañía. Está Llama, que es de una compañía que todos conocemos, que antes se llamaba Facebook y ahora se llama Meta. ¿Okay? Vamos a mirar estos dos. Vamos a hacer la tarea de Mitchell. Y ustedes van a pensar nuevamente otra tarea después de que miremos la de Mitchell. ¿Sí? Espero que sea de trabajo, bueno, aunque puede ser de la vida de ya. Entonces vamos a entrar y les voy a decir cómo se usa o cómo se crea una cuenta en ChatGPT. Es muy fácil. Simplemente entro aquí y digo chat.openai.com. Entro ahí y aquí me va a aparecer esta pantalla. Me va a aparecer iniciar sesión o suscribirme. Si no tengo cuenta, me suscribo. No pasa nada. Tranquilos, quitemos el famoso miedo de que es que me están vigilando. Vigilados ya estamos hace mucho rato. Si no, dejen de usar el celular, dejen de usar tecnología. Pero vigilados estamos hace muchísimo rato. No se preocupen, una vigiladita más, eso no pasa nada. Ya Google nos conoce a nosotros perfectamente. Entonces ustedes entran con su cuenta de Google, ustedes dicen aquí su cuenta de Google y usan la que quieran, la que ustedes tengan ahí en su momento. Yo ya tengo mi usuario, entonces no voy a entrar, entonces voy a iniciar sesión. Pero ahí les va a pedir el número del celular para enviarles una confirmación a su número de celular. Entonces voy a empezar sesión y voy a empezar a usar mi cuenta, que es la que uso. Normalmente estas aplicaciones, las mismas 4, tienen una parte gratuita y una parte cobrada. Yo pago los servicios de las 3 porque yo vivo de esto, yo me la paso en esto, pero la versión gratuita ya es bastante buena. Tiene sus limitaciones y ahorita las miramos. Pero aquí ustedes van a ver, ahí ustedes van a entrar acá. Eso se llama la barra de entrada del texto de entrada. Acuérdense que el texto de entrada le dimos un nombre sofisticado que se llama prompt. ¿Listo? Prompt. Pero es el texto de entrada. Acuérdense siempre de dividir la tarea en texto de entrada. Entonces vamos a resolver la tarea de Mitchell. Ahorita les doy una estructura. Actúe como una ama de casa. Porque no le voy a decir que como un chef experto, porque me va a hacer una receta que no la Mitchell no hace, como una ama de casa. ¿Sí? O incluso como un soltero que poco conoce de cocina. Lo más preciso posible. Y escribe una receta para el desayuno. Punto. Tengo de ingredientes 2 puntos. 2 huevos. 1 plátano. Una papa. Una cebolla. ¿Qué más dijimos? Y aceite. Y aceite y sal. Y aceite y sal.
La receta debe ser fácil de preparar. Marqué dice. Pele la papa y córtela en rodajas finas. Pele la cebolla y córtala en tiras finas. Pele el plátano y córtela en rodajas. ¿Hasta ahí vamos bien, Michelle? ¿Es capaz de hacer eso o no? Caliente un poco de aceite en un sartén a fuego medio. Añade las rodajas de papa a la sartén y fríelas durante 5 a 7 minutos. ¿Hasta ahí es capaz de hacerlo? Hasta que estén doradas y crujientes. ¿Listo? Agrega la cebolla y sigue cocinando por unos 3 minutos más hasta que la cebolla esté suave y ligeramente dorada. Añade una pizca de sal al gusto. Freír los plátanos en otra sartén, caliente un poquito de aceite, coloca las rodajas de plátano y fríe 2 o 3 minutos hasta que estén doradas y retírelas. Hacelo vos en la misma sartén donde cocinaste la papa y la cebolla, empuja todo a un lado y rompe los 2 huevos. ¿Eso es capaz de hacerlo? No van a tirar al piso, ¿no? No, es que no sé cómo se rompen la olla, le preguntamos. Cocínalos como prefieras, revueltos, fritos o en omelette. ¿Pero qué es un omelette? Entonces le puedo preguntar también si quiere. Agrega una pizca de sal a los huevos. Sí, ya está bueno ese receta, me está bueno. Aguanta. ¿Cómo? Unos güey. Pero no le dije los ingredientes que tenía, man. Okay. Muy bien. Si quiere le quito ingredientes, pero miren. Todo, absolutamente todo. Muy bien. Vuelvan y piensen en la tarea. Ahora sí, no les voy a dejar de recibir la tarea. Entonces, volvamos a pensar en la tarea. Ya con lo que llevamos hasta acá, volvemos aquí a esta diapositiva y vuelven y piensen en la tarea. Las que quieran. A ChatGPT o si quieres desde la copa y lo de ahí si no me la quiere compartir. Pero mira esta, por ejemplo, hablando de lo que está ahora que son las letras de los países. Quiero que mis resultados sean comparables. ¿Qué tengo? Tengo de entradas, tengo noticias de que ha dicho Petro, por ejemplo. Las parodias de protesta. Entonces, metamos todo en las últimas embarradas, las últimas noticias, perdón, de Petro, metamos la realidad, que me imagino que la sabe buscar. Metámosle la música de bachata o metámosle la música de Dios Gómez Satanás. Metámosle esa música y listo. ¿Qué más tendría que haber? Depende de lo que quieras, hay que ser lo más preciso posible. Ya vamos a hablar un poco de ingredientes. Primero vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Sí. ¿Qué va a hacer primero? ¿Qué quiere escribir primero? ¿La letra, la música o los disfraces? No le pongamos todo de un viaje. Bueno. ¿Quiere la letra? Primero habría que ver la letra y con una rima, ¿cierto? ¿Cómo se llama el estilo de escritura de las cuadrillas de Río Sucio Calda? A ver quién es capaz de decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es el estilo? Décimas. ¿Sí o no? Tenemos un estilo de décimas. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Quiere? Vamos a hacer uno nuevo. Actúa como un experto escritor de décimas, del estilo décimas. Y escribe una sátira. ¿Cómo? En vez de parodia, sátira. Escribe una sátira burlesca. ¿Burlesca es con B grande o B chiquita? ¿Con B de vaca o con B de burro? Burlesca acerca de
el presidente y el problema, bueno, y el, ¿cómo se llama? Lo que está ocurriendo en la UNRWA. ¿Y el qué? ¿Y el desfalco? ¿Cómo es que dice? ¿Y el? Bueno, sobre la reforma pensional. Busca fuentes de última información en Internet. Y escribe 5 estrofas. Hay que ponerle inteligencia para que la inteligencia artificial la trabaje mejor. Hay que ser precisos en lo que le quiere decir a la inteligencia artificial. No, solo está haciendo las letras. Y después le puedo pedir la música. Otro ejemplo, otra cosa que quieran hacer. Una pregunta. ¿Se puede hackear? ¿Cómo? Se puede hackear. Como cualquier software, todo software tiene su vulnerabilidad, por supuesto, claro. Es un software más del planeta que se puede hackear, que puede tener vulnerabilidades, que puede caerse, que puede, claro, por supuesto. Yo puedo escribir un prompt que lo hackea. De hecho, le pagan a usted plata. Si usted descubre un prompt que tumba o que le hace decir cosas que se llaman alucinaciones, a ChatGPT le dan $500. Se los manda a OpenAI y se los regalan. Claro, es un software más. Tranquilo, le dejo la tarea. Yo no la voy a resolver aquí toda y gratis. Si quiere que le haga toda la tarea con música y todo, gaste un whiskycito, chino. Gaste un whiskycito. ¿Sí o no? Ok. Ustedes dicen, escríbame la música. A ver, aquí me he referido solo a la parte de texto. Todos estos modelos ya han evolucionado tanto que son modelos multimodales. ¿Sí? Multimodales, ¿qué significa? Que fueron alimentados no solo con texto, sino que son alimentados con audios, videos, imágenes y textos. Entonces yo le puedo poner una imagen, le puedo decir un texto y le puedo decir que me escriba una música o un sonido. Le puedo poner un sonido, una imagen y puedo producir un texto. Entonces yo puedo hacer música y mezcla, pero para eso necesitamos meternos en una profesión que ya los voy a meter rápidamente, que se llama el prompt engineering o la ingeniería de prompts. ¿Sí? Vamos a hablar de la ingeniería de prompts, que según Forbes es el trabajo del futuro. La ingeniería de prompts. Construir estos textos de entrada para que las inteligencias artificiales hagan lo que yo quiera que haga y que lo haga bien hecho es todo un arte, toda una ciencia, se llama ingeniería de prompts. De hecho, yo hago prompts y cobro prompts desde 50,000 pesos hasta 3, 4 millones de pesos he cobrado por un prompt para ciertos clientes. Y dentro de mi trabajo y dentro de mi tarea de construir prompts y de hacer prompts, encontré que para armarlos voy a usar estos 5 elementos: la tarea, el contexto, darle ejemplos, si tengo, persona, que lo podemos usar de varias maneras, el formato y el tono. Voy a darles una clasecita de prompt engineering aquí rápidamente, antes de que ya le hicimos la tarea. ¿Alguien más tiene otra tarea de pronto que quiera que le hagamos aquí antes del prompt? No le vamos a hacer la música ni los disfraces, porque eso se lo debo después a él y después miro a ver si aprendió bien la lección y me va a mostrar lo que le dio de resultado, porque se va a sentar a cacharrear en sus horas de ocio o en sus horas de whisky, se va a sentar ahí a... Excelente pregunta, Jorge, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no le ponemos para los estudiantes del programa que les haga la planeación? A ver, yo le voy a contar una anécdota. A mí no me dejan dirigir tesis de grado ni en la Javeriana ni en la externado, porque yo le digo que todas mis tesis de grado las va a escribir el texto en ChatGPT. Claro, la educación cambia radicalmente ahora en su forma de ver.
Y no me dejan porque, pues, todavía no están preparadas, las universidades no están preparadas para eso. Entonces dicen, pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿Para qué me vas a poner a hacer y que el estudiante se me ponga a redactar toda una parte inicial teórica sobre los conceptos si ya lo escribo en ChatGPT, hago buen prompts? Eso sí, pídanle a los estudiantes los prompts. ¿Ya? La pregunta del millón, que también la discuto y siempre me invitan a los paneles por mi posición, porque es una posición, pues digamos, un poco diferente a lo que está pasando en las universidades desde el punto de vista regulatorio. ¿De quién es el resultado de lo que genera una inteligencia artificial? Pues de mí, del que hizo el prompt. Porque la propiedad intelectual lo que protege es la creatividad del ser humano. Y la creatividad del ser humano ahorita está en el prompt. Entonces, proteja mi creatividad que está en la escritura del prompt. Esa es mía, yo no tengo que referenciar a nadie. Eso es mi creación, porque es un contenido completamente nuevo. Yo no tengo que colocar, aunque podría decirle en el prompt si quiero, pero pues eso no es obligación jurídica hoy. Yo le puedo decir, por favor, colóqueme todas las referencias de los textos que utilizó para construir. Yo le podría decir eso, pero no es necesario, porque es mi creación. Es un texto que no existe en ninguna parte, entonces yo no tengo que referenciar, porque no es una extracción literal de ningún libro o de ningún contenido. Ahí hay una discusión todavía no nos hemos puesto de acuerdo, se acaba de aprobar una ley de inteligencia artificial en Europa, pero todavía las cosas están un poco en la nebulosa. Colombia tiene 5 proyectos de ley en el Congreso cursando, tratando de regular esto, pero las universidades andan, y los colegios y todas andan, así lo que le digo, a mí ya, por ejemplo, yo no dirijo tesis en el externado de la Javeriana porque no me dejan, porque yo sí digo que mis estudiantes pueden construir, para mi caso, todos los textos a partir de... Pero los estudiantes, pues, si quieren, se puede meter y aprender eso. Claro, porque entonces la pregunta es, ¿cuál es el reto? Educativamente, ¿cuál es el reto? Y yo incluso tengo un texto que lo venimos escribiendo con mi amigo ChatGPT, que se llama La educación debe pasar de ser una educación de aprobar, porque los profesores nos la pasamos a que los estudiantes aprueben cursos, a una educación a probar. ¿Sí ven la diferencia? Simplemente separo la palabra de aprobar a probar. Porque con esto puede probar lo que se le dé la gana. Un músico puede probar no ahorita una canción, 100, 1000 en una semana. Entonces puede mezclarle otros ritmos, puede mezclarle otro contenido, puede darle otros ejemplos. Y eso le va a enriquecer su posibilidad. En los conceptos, va a poder ver diferentes formas de entender los conceptos, preguntándole cómo se le dé la gana, ¿sí? A ChatGPT de que le dé los conceptos de lo que quiera. Deme el concepto de inteligencia artificial comparado con la relación de pareja de un adolescente. O escríbame en décimas la definición de inteligencia artificial para metérsela a una letra de una música de una cuadrilla en Río Sucio. Entonces, en vez de hacer una única pregunta, defínanme qué es inteligencia artificial y el profesor está pendiente a ver si dio la definición literal, me puedo poner a sentar a discutir N posibles definiciones del mismo concepto, algunas locas, algunas erradas, algunas correctas, algunas incorrectas. Y eso le va a ampliar su capacidad de razonamiento, de criterio al estudiante. Con respecto a lo que está diciendo, un evaluador una vez tendrá que cambiar estrategias para evaluar. Porque si ya está todo, si lo que se está pidiendo. No está todo por hacer. No. No, a ver, no está todo. No. A ver, vuelvo y repito. Ya está el grillo en término de bachata tocado por una flauta de 3 kilómetros a 300 metros por el mar. Ya está. Por eso le tocará cambiar la estrategia. Exactamente. Ya está la definición de inteligencia artificial comparada con la relación de pareja de unos adolescentes. ¿Ya está esa definición? No. No puede seguir lo convencional de cómo se evalúa. Exactamente. Y no tiene la tesis y no en la hoja de clase. Exactamente. Y ahora es como la sustentación, ya el valor de la sustentación que haga el alumno sobre eso. Sí, incluso tenemos que pasar a que esto sea más aplicado. A estas tecnologías se le llama tecnologías de base o tecnologías transformadoras, como lo fue la máquina de vapor o los motores de emulsión de combustión,
que fuera una tecnología de base que a partir de ahí construimos N cantidad de cosas. Cuando el señor se inventó la máquina de vapor, nunca se imaginó que con eso se iban a construir trenes, que con eso se iban a construir centrales hidráulicas, con eso se iban a construir carros, jamás se imaginó. Lo mismo ocurre con la electrificación. El que se inventó la electricidad jamás se imaginó que con eso iban a hacer lavadoras y que íbamos a dejar de restregar el berraco cosito aquí que se pone negro del blue jean a mano porque se lo íbamos a entregar a la lavadora y los cuellos y los... ¿sí? Aunque seguramente aquí hay algunas caras que yo veo que todavía restregan los puños y los cuellos, ¿sí? Aquí el doctor Carlos todavía restrega los puños y ya no los echa a la lavadora y los restrega en el lavadero, ¿sí o no? Claro. Es lo que les digo, entonces, en temas de música, si lo vamos a cualquiera de las ciencias en temas de música, ¿sí? Vamos a la medicina. Yo voy, es que el doctor me duele el dedo gordo del pie izquierdo. Y en la medicina tradicional actual que tengo que ir, pues tengo que ir al podólogo del dedo del pie izquierdo, porque el podólogo del pie derecho no me sirve, porque él no sabe del pie izquierdo. Y él me ve el pie y me dice, ¿usted le está doliendo? Sí, entonces tómese un Dolex. Pero resulta que es que a mí el dedo gordo me duele cada vez que peleo con mi señora. Entonces lo que necesito no es un Dolex, lo que necesito es un psicólogo y una terapia de pareja para resolver el problema del dedo gordo. ¿No? Entonces, si se dan cuenta el panorama que esto nos abre desde el punto de vista de conocimiento para la humanidad. Claro, si seguimos viendo el universo así de chiquito, pues obvio, no lo vamos a seguir viendo así de chiquito y esto se va a convertir en una posición monopolística donde van a haber 4 operadores del mundo que van a ser los dueños del mundo. ¿El campo financiero también? En todo. Ideas nuevas de productos, de servicios, de música, de todo. Ah, bueno, yo no les pasé Gemini. Gemini se usa muy fácil, Gemini es más fácil de usar, ustedes dicen aquí, gemini.google.com. Y aquí entro al de Google, y lo mismo, tengo aquí una interfaz aquí abajo de la interfaz en donde digito el texto. Aquí digito exactamente el mismo texto. Podría coger este mismo, por ejemplo, a ver cómo lo hace Gemini. Sí, es lo mismo, porque lo que tengo que tener es una interfaz de un texto de entrada, punto, no más. Porque así trabajan estas tecnologías. Don Jorge Mario, una pregunta, porque a ver, se aprueba próximamente la nueva, el área pues como de inteligencia artificial, lo que está manejando la Universidad de Caldas. Porque el Ministerio de Educación Nacional pues implementa eso como para los colegios o las instituciones educativas públicas, el manejo de inteligencia artificial a través de Meta, que todo el mundo tiene, el WhatsApp, manejan como eso. Pues, por ejemplo, yo soy docente del grado cuarto 1 y los mismos niños hacen su trabajo a través de Meta. Se les da un prompt para que ellos escriban y desarrollen la tarea como tal. ¿Cuál es el cuento? De que lo hacen muy bien y presentan un trabajo supremamente importante, significativo. Entonces yo creería que esto sería como una invitación al Ministerio de Educación Nacional, de que pues, si estamos a la vanguardia de la parte tecnológica, pues meterle inteligencia artificial en la parte educativa. Lo que pasa es que esto es una cosa nueva y hay muy poca gente formada en Colombia. De hecho, el otro día me invitaron, vuelvo y repito un ejemplo, a hablar de la regulación de inteligencia artificial y que cómo íbamos a regular. Ni el ministro sabe qué es inteligencia artificial ni para qué sirve y ya estamos regulándola. Primero pongámonos de acuerdo, lo que pasa es que hay poco conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay poco conocimiento. Mi tarea, que me la he puesto en la cabeza, es volver a reducir una potencia en esto y todas estas charlas, si sean con 5, con 10, si vuelven a invitar, vuelvo y vengo, y si vienen 2 nomás no me importa. Porque ustedes me van a ayudar a difundir eso, este video lo vamos a grabar, este video ustedes lo van a compartir con recursos del mundo, el que quiera. Porque esto va a ser del que quiera y el que no quiera. Y el que quiera, como dicen, se lo va a llevar el que podemos decir aquí el Río Sucio. ¿Sí? Y está avanzando a unos pasos agigantados.
Entonces, si los jóvenes no se animan por esto, pues nada, ahí sí que menos futuro van a tener. Así de simple. Yo aquí hago mi cruzada, yo hago la labor y vengo y explico. Y cada vez que me invitan a un colegio lo hago gratis. Yo por una charla de estas no le digo cuánto cobro en una empresa privada. Pero yo vengo aquí con todo el cariño a explicarles porque esa es la tarea. Y la idea es que ustedes me ayuden en esta réplica. Y que cojan este video y se lo pongan. Miren, tienen que aprender esto, punto. Y reflexionen sobre esto y hablen sobre esto sin miedo. Pero el ministerio no tiene la capacidad porque no tenemos la gente suficientemente preparada para todos esos temas. Ni el mundo en general, ni siquiera, es que no estamos hablando solo de Colombia. El mundo en general no tiene ni siquiera la gente preparada para eso. Entonces, por eso mi tarea aquí, mi interés es volver a Río Sucio, porque soy de aquí, de Río Sucio, porque quiero terminar mis años aquí, pensionado aquí con los señores que están ahí felices. Aquí felices tomando whisky todos los días, sabrosos. Aquí van a quedar ustedes, en el video, van a ser recordados en Río Sucio como... Toda la vida he sido recordado. Entonces, yo quiero venir a terminar y quiero sentarme a dictar esas charlas, 1, 2, 1000, las que sea, para que la gente entre, discutir. ¿Sí? Me ha encantado que hubiera estado la rectora aquí, todos los profesores. Pero, mire, yo hay algo que no puedo... El mundo, yo aprendí una cosa elemental de la vida. Lo único que uno necesita en la vida es ganas. Con las ganas uno logra la actitud. Y con la actitud uno logra ser exitoso. Yo salí de Río Sucio con una cajita y una ruanita montada en la Magdalena hace 40 años. Con muchas ganas de aprender. Y me ha ido berracamente bien en la vida. Berracamente bien. Exitoso profesionalmente. Conseguí plata, me la gasté, ¿sí? Porque tengo ganas. Ganas yo no le puedo meter a la gente. Y el problema no es ni siquiera de conocimiento. Realmente ganas. Y necesito que los papás le metan ganas a sus hijos a eso. Si quieren ser youtubers, que es lo que la mayoría de gente quiere, o tiktokers, aprendan de esto, porque vuelvan tiktokers y youtubers, y vuelvan youtubers en generar contenido con esto, para que se vuelvan de verdad youtubers y tiktokers, si es lo que quieren. Pero ganas si yo no se puedo dar. Yo ganas no puedo dar. O sea, y créanme que esto les va a servir muchísimo. Pero bueno, digamos que no me voy a poner en esa discusión emocional porque me emociona y me dan hasta ganas de llorar. ¿Cuál? Bueno, evidentemente Gemini no deja construir un texto ni siquiera parecido en ChatGPT. Primero, porque se hace diferencia entre los dos, entre ChatGPT y Gemini. Y cómo funciona el tema de los derechos de autor y las imágenes que se crean. Primera pregunta, como en la vida, ¿el tamaño importa? ¿Sí o no, muchachos? El tamaño importa. Gemini es más chiquito que ChatGPT 4o y de alguna manera, seguramente, esto fue entrenado. Yo no le dije que usara textos. Si yo le pasara un ejemplo de estrofas, sería capaz. Pero esto es entrenado con unos textos limitados. ¿Con qué textos fue entrenado Gemini? Eso es lo que habría que mirar. Seguramente tiene una variedad menos. Realmente el tamaño entre Gemini y 4, los textos con los que fue entrenado, seguramente no tiene ningún ejemplo ahí, no es capaz de hacerlo. Porque fue entrenado y es más pequeño. Esta versión, que es la 4o, que incluso me la ofrece gratuitamente, es muy grande. Es muy grande. El que es capaz de hacerlo es el Cloud. Entonces, Gemini es muy pequeño. La versión gratuita es pequeña. Si quiere una versión más profesional de Gemini, toca pagarla. ¿Sí? Ok, ya es más grande. La de Anthropic seguramente me va a dar algo resultado. Miremos la de Anthropic. Cloud 3.5. Cloud. Esta en teoría es mucho más grande que ChatGPT. Incluso ha sido valorada de que realmente está dando resultados sorprendentes. Cloud 3.5. Esta es de Anthropic. Se llama Anthropic. Cloud ahí. Yo ni siquiera... Vamos a ver si me acuerdo cuál es el usuario de Cloud. Bueno, entré con Google. Pero es por el tamaño. Primera pregunta que me responde. La segunda, nuevamente, la propiedad intelectual del contenido generado. La
propiedad intelectual, el contenido generado es mía por el momento de quien creó el prompt, porque yo soy el creativo que usó y diseñó ese prompt. Ojo, aquí se ve una propiedad intelectual que es muy sensible, les voy a contar una anécdota de lo que nos está pasando con la inteligencia artificial que estamos construyendo. Los textos de entrada, o las imágenes de entrada, o los sonidos de entrada, o los videos de entrada con los que yo entrene una inteligencia artificial de este estilo, tienen que tener permisos de ser usadas para eso. Los textos de la Wikipedia son textos libres, hay una cantidad de libros libres en el mundo de los textos, lo mismo que hay una cantidad de imágenes libres en el mundo que pueden ser usadas para eso. Entonces ahí sí, yo uso textos que no son o que no tengo el permiso, estoy violando la propiedad intelectual. Pero ¿cómo funciona esa propiedad intelectual? Si yo tengo el prompt, colocando como ejemplo el que tú colocaste ahí, genere una letra de la cuadrilla en décimas, tú lo hiciste allá y te salió una canción, una letra. Esa es mía. Es tuya, esa es Mía. tu propiedad intelectual. Es mi propiedad intelectual. Yo lo hice y me salió una diferente. Es tuya. Entonces esa es la mía. Ajá. ¿Y cómo hago para saber cuál es la verdad? ¿Cuál es la suya? O sea, ¿cuál es? Hay mecanismos jurídicos. La propiedad intelectual, el derecho, déjame meter un tema de derecho, pero bueno, le voy a dar una explicación sencilla de propiedad intelectual aquí rápido. La propiedad intelectual o el derecho de autor, que es lo que protege, la propiedad intelectual protege de varias maneras. Están los derechos de autor, están las marcas registradas y están las patentes. Son los tres esquemas con los que yo protejo una creación humana. Vamos a los textos, las imágenes y los sonidos que se protegen con derechos de autor. El derecho de autor se da en el momento mismo de la creación. Apenas yo digité este prompt, ya es mío. ¿Y dónde lo patente? En una oficina, gracias, en una oficina que se llama la Oficina de Registros de Derechos de Autor. Usted allá baja un formulariecito por internet y usted dice, yo creé este texto y este texto es mío, y lo registra. No, Jorge, pero también no puede cambiar, por ejemplo, bueno, si su prompt dice crea o genere pues, una cuadrilla, así como está el texto, usted lo puede cambiar con una coma, puede cambiarlo con una mayúscula, minúscula, y no está violando los derechos de autor. ¿Cómo así? A ver, la inteligencia artificial, si yo le digo, cree una cuadrilla en minúscula, yo lo puedo colocar, cree una cuadrilla en minúscula, pero todas. Si yo vuelvo a ejecutar ese prompt, me da una letra diferente. Siempre, si yo lo vuelvo a ejecutar, me da otra letra diferente. Por eso sería como muy difícil patentar eso. Es difícil. Lo mismo, otro ejemplo. A ver, es lo mismo, exactamente. Es exactamente la misma problemática de un libro. Es exactamente la misma problemática de un libro. No es patentar, es registrar derechos de autor. ¿Qué es lo que pasa? Todas las leyes de derechos de autor se quedaron cortas con todo esto. Están mandadas a recoger absolutamente todas. Porque además, ¿usted sabe cuándo se creó la ley de derecho de autor? En 1400, cuando las Biblias se escribían a mano. Para que no se robaran las Biblias escritas a mano. ¿Usted sabe quién es el primer violador de propiedad intelectual que existió? El señor Gutenberg. El señor Gutenberg se inventó la imprenta para piratear las Biblias. O sea, las leyes de propiedad intelectual del planeta están creadas en el 1400. O sea, está mandado a recoger. O sea, el mundo está revuelto, no sabe qué hacer. O sea, está enloquecido por eso. Pero por el momento, lo único que hay claro es que su creación es suya. Punto, porque el prompt es suyo. Hay una violación de propiedad intelectual cuando usted use un texto aquí del cual no esté autorizado. Yo voy a contar mi caso que estoy trabajando con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nos estamos trabajando en un proyecto. De hecho, ahorita a las 4 tengo reunión con los músicos precisamente para hablar del caso de lo que vamos a hacer en Río Social. No estamos haciendo un inventario real. Y estamos mirando toda la propiedad intelectual de todas las canciones con las cuales vamos a entrenar en sentencia real. Y vamos a pedir permiso por permiso, persona por persona. Usted nos deja. En los que encontremos el autor. Los que están en música saben que aquí hay muchas canciones que son de la idiosincrasia que no se tiene ni idea de quién es, ni siquiera es el autor. Esas pues las vamos a usar, porque son parte del patrimonio de la humanidad, o sea que yo las puedo usar.
pero en las que vamos a usar, que hay un autor, le vamos a ir a pedir el permiso, nos van a decir, los autorizo, firmadito y todo, con el protocolo del permiso y todo. ¿Ah? Para entrenar. Pero una vez entreguemos la inteligencia artificial entrenada, la música que él produzca, con esa inteligencia artificial entrenada, es de él, porque él fue el que hizo el prompt. O suya, si usted se dedica a hacerlo. ¿Sí? Son dos temas de la propiedad intelectual diferentes. ¿Listo? Hay que tener en cuenta la misma software que se usó. ¿Cómo? Hay que tener en cuenta el software que se usó para los mercados. ¿Cómo que no? Tener en cuenta el software con el que se usó para los resultados. Sí, claro, hay diferencias con el que entrenar. O sea, si usted prueba en uno o en otro, les va a dar resultados diferentes. Entonces, la idea es que usted use el que mejor resultado le dé para su tarea en particular. No, para nada. Usted nunca dice, yo escribí este texto en un computador Hewlett Packard 4521, nada. Usted lo escribió ahí, el texto es suyo. ¿No? Usted no tiene que decir, esto me lo generó Cloud. No, nada, eso es suyo, porque es que la creatividad es en el prompt. Es el prompt, la creatividad suya es el prompt. Usted es lo mismo que cuando usted, no sé, bueno, aunque en una construcción no hay una propiedad intelectual en ese respecto, pero usted nunca dice, es que yo pegué este ladrillo con la herramienta 28, sí. Pero si mucho dirá, yo me basé en esta especificación técnica, pero no más, si quiere. Pero no. Vamos rápidamente a hacer rápidamente un barrido antes de que me vaya del Prompt Engineering. ¿Qué? Exactamente. Lo dijo Einstein. Señor Einstein, ¿qué haría usted si le dan un minuto para resolver un problema y de ese problema depende su vida? El Señor lo dijo muy claramente, me gasto 55 segundos definiendo el problema y 5 segundos resolviéndolo. Ahí está el reto de la humanidad, Jorge. Definir los problemas que tenemos y cómo los resolvemos con eso. ¿Qué problemas tenemos infinitos? ¿O creatividad tenemos infinito? Para unos resultados muy parecidos. No necesariamente, Mire, por ejemplo, el caso de... No, es que ahí es donde está, necesitamos volar la creatividad. Vuelvo y coloco el ejemplo del músico. El grillo en ritmo de bachata con reggae o con reggaetón tocado por una flauta de 3 kilómetros a 300 metros de profundidad. Tenemos que botar la creatividad. Ahí es donde está el reto. ¿Cómo enseña la profe Ciencias Sociales? Dando la definición de conceptos en cómo los niños a los 9, 10 años empiezan a establecer relaciones sociales. Un niño a los 9, 10 años, ¿qué es lo que le interesa de la humanidad? No saber la definición de cuál es la capital de Bogotá, eso no le sirve para él. Es saber cómo conquista a la niña que está al lado que le gusta para que converse. ¿Cómo le enseño matemáticas con ese concepto? Porque es lo que le interesa a él, socializar. ¿Cómo resuelve su problema? Con matemáticas. ¿Cómo resuelve el teorema de Pitágoras para saber si ella va a ser su novia o no? El reto de nosotros como profesores. No enseñarle a definir el teorema de Pitágoras, porque se lo va a olvidar. Y eso del teorema de Pitágoras es fácil porque se acuerda uno. Capital de Malasia. Capital de Malasia. Capital de Malasia. Porque es viejito y sabe cultura general y nosotros nos aprendimos un poco de cosas que no sirven para nada. Capital de Irlanda, Martica. Dublín. ¿Quién dijo Dublín? Ahí ustedes pueden capturar la edad de las personas. Cuando hacen ese tipo de preguntas de cultura general, saben la edad. Los demás de 50 para arriba no sabemos esas respuestas. Porque nos pusieron, porque miren que la inteligencia es evolutiva. La inteligencia es evolutiva. Cuando nosotros éramos chiquitos, aprender ese poco de cosas era ser inteligente. 13 por 12. Ya, rápido, 13 por 12. 13 por 12.
Estamos jóvenes. 136, porque es financiero de los viejitos. 150. Ahí sí. Ahí sí como Juanito. ¿Cuánto es 2 por 2, profe? 3, profesora. Profe, ¿cómo le ocurre? Es 4. ¿Qué quería, profesora? ¿Velocidad o exactitud? ¿Qué quería, profesora? ¿Velocidad o exactitud? Dígame a ver. Mire. ¿Cuánto quiere que le diga? Los seres humanos desarrollamos o construimos herramientas cognitivas. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de las herramientas cognitivas porque unas nos pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad intelectual y otras a perderla. Yo voy a colocar 2 ejemplos. Abaco versus calculadora. El abaco nos ayudó a desarrollar la capacidad de cálculo en nuestra mente. Nos la mejoró. La calculadora nos la quitó. Hasta ahora no sé qué daño nos ha hecho eso, no tengo ni idea. No sé si hubiéramos seguido haciendo cálculos a mano, hubiéramos sido más ahorradores en la vida. No sé, yo creería que de pronto hasta sí. El mapa en papel versus Waze. El mapa en papel nos permitía tener una mejor relación espaciotemporal y tener una mejor orientación. Waze nos la quitó. De hecho, han hecho estudios en los taxistas de Londres que tienen el cerebro más grande que el resto de los seres humanos en esa partecita de la orientación, porque Londres y las calles de Londres son complejísimas. Y se les redujo porque empezaron a usar Waze. Hasta ahora esas dos no han sido como tan graves, porque yo sé que algunos papás se rasgan las vestiduras que no saben ni multiplicar. Yo no sé si eso sea bueno o malo, porque a mí también se me olvidó multiplicar. Si usted me da una multiplicación, no es capaz de hacerla. De vez en cuando me pongo a hacer sumas y multiplicaciones como para no perder la habilidad, pero pues cuando estoy como medio esparchado. Pero con estas inteligencias, el impacto va a ser mucho más gigante. Mucho más gigante. Entonces está en el reto de nosotros ver cómo lo hacemos. A mí lo único que se me ocurre por el momento es mejorar la creatividad de mis estudiantes. Retarlos a que aprendan los conceptos de 1000 maneras diferentes, que volteen los conceptos de 1000 maneras diferentes, que los comparen con su vida diaria, que resuelvan problemas. ¿Sí? Es lo único que me ocurre. No tengo una solución, no tengo ni idea. Yo ahí especulo y pues ahí hago y sí. Y trato de hacer cosas y por eso explico esto y por eso me pongo en estos debates con ustedes y con a todos los niveles. ¿Sí? Pero ¿qué nos va a pasar? No tengo ni idea. Pero algo tenemos que hacer, por lo menos. Bueno, rápidamente voy aquí a hacer lo que les decía del Prompt Engineering. Rápidamente. El Prompt Engineering, como les decía, bueno, entonces esto fue entrenado para que aprenda primero el orden y después fue afinado por unos prompts especiales. Ojo, no es que sea solo capaz de responder con lo que fue entrenado, les demostré a ustedes que ustedes aprendieron los conceptos de una manera X y lo repitieron de maneras diferentes. Yo les puedo repetir que me den 3 definiciones del teorema de Pitágoras y seguro que ninguno es el que encuentran en el libro de geometría con el que estudiar. Porque a pesar de que lo aprendimos de una manera, somos capaces de refrasearlo. Porque por aquí aprendimos a refrasear. Aquí somos unos refraseadores, ¿sí o no? Unos parafraseadores, unos copy-paste, si lo queremos ver desde el punto de vista tecnológico. Entonces, el prompt engineering es el arte y la ciencia de construir prompts. De construir esos prompts para que haga la tarea específica, para que estas inteligencias artificiales hagan la cosa bien, porque pueden producir alucinaciones. Ellos son un modelo probabilístico y ellos producen tokens. A mí me es muy chistoso escuchar noticias, es que la inteligencia artificial predijo que el próximo ganador, eso no es una pitoniza ni es un adivinador, él produce prompts con los textos con los que fue entrenado y él da una respuesta, él responde el prompt que sea. Lo que pasa es que hay unos prompts que pueden ser alucinaciones, entonces entre mejor escriba el prompt, menos alucina la inteligencia artificial. Eso hay que tener cuidado también. Porque como él es capaz de escribir en un orden coherente, entonces él me puede dar frases como no es que enteramente, sino que también y todo. ¿Sí? Una frase coherentemente escrita, pues no dice nada. Pero incluso puede construir frases coherentemente escritas que dicen algo, y que ese algo puede ser no muy cierto. Hay que tener cuidado también con eso. Entonces la idea es probar y probar. Esto se usa para muchas cosas. Yo lo uso para generar ideas, para buscar cosas específicas, para editar texto, para redactar correos electrónicos, para dar explicaciones sencillas, para fórmulas en Excel, para edición de documentos, para hacer presentaciones, para escribir software. Yo lo uso para todo, hasta para escribirle poemas a
a la novia para que convencerla de que, ¿sí? No le crean. No le crea ahora en la natación, ¿no? Entonces, hay varios tipos de prompt que llaman zero thought, few thought y chain of thought. Voy a pasar rápidamente para que los veamos. Primero importante, el prompt es el texto de entrada que yo hago para que él me dé un resultado. Ojo, no es una pregunta. Acuérdense que es una tarea, yo le pongo a hacer una tarea, por eso les digo, piensen en un texto de entrada, la tarea que quiero que él haga y el resultado. Una de esas tareas puede ser una pregunta, por supuesto, pero siempre piensen en términos de tarea. La diferencia de lo que hace la inteligencia artificial y el texto de resultado es el resultado que da la inteligencia artificial. Sea específico, muy preciso. Entre más cosas se las dé y déselas con un texto muy preciso. Separaditos por tareas, no se vayan a despachar sin, como escriben los abogados que no te tomar el aire para poder leer el párrafo, no, separaditos, así como dice punto, 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 cada una de las cosas bien particular. Y segundo, eso es una máquina, no están hablando con un humano, no digan, por favor, querido chat, ayúdame a no, nada. Muchas gracias, no, es que he visto por ahí, mi Dios le pague, sí, que mi Dios me lo bendiga, escriben que mi Dios me lo bendiga. Pero responde. Claro, pero ojo, tenga mucho cuidado, ¿por qué? Porque entre más toques le dé, él lo va a usar. Y la palabra Dios me lo bendiga, seguramente no tiene nada que ver con la receta del Señor. Entonces va a producir cosas menos precisas. Claro que él responde, porque él está hecho para responder. Él está hecho para responder, por supuesto. Si tiene ejemplos, proporciónalos. Por ejemplo, en el caso de las letras, lo que he pedido de pronto es que empecemos a recopilar las letras de las cuadrillas de Río Sucio y que empecemos a entrenar y a mostrarle ejemplos de las décimas que escribimos aquí para que aprenda a escribir al estilo nuestro. ¿Sí? Piensen paso a paso, diga qué va a hacer, no lo diga en términos negativos, porque el no es un token más dentro de los demás tokens. Entonces, para él el no es un token más y va a hacer lo que lo dijo que no hiciera. Sí. Tener muy en cuenta también la ortografía. No mismo si se aconseje con eso. Digamos que las correcciones ortográficas él es capaz de hacerlas. Si me fue sin tilde, si se me fue una letra diferente, él es capaz de hacerlo, pero sí trate de ser muy respetuoso con la coma, por supuesto. Cuando hay una coma mal puesta, cambia el sentido de la oración, por supuesto. La coma, por eso hablo de tokens, no hablo solo de términos, hablo de tokens. Los puntos, las comas, todo eso es parte. Se llama zero shot prompting porque ahí no le estoy dando ejemplos. Entonces, en todo le estoy dando la tarea y él usa el contenido con el cual fue entrenado originariamente. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo de Carlos de la cuadrilla o de la letra de la cuadrilla, él utiliza los textos con los que fue entrenado originalmente. No tiene nada en cuenta de mis textos porque seguramente los textos de las letras que construimos en Río Sucio de cuadrillas anteriores no están ni en la Wikipedia y no están en esos textos con los que fue entrenado. Entonces, si tengo, pues le puedo dar ejemplos. Nuevamente sea muy preciso. ¿Listo? Y utiliza esos elementos, mire, tarea o instrucción, contexto, detalle, persona, ejemplos, formato y tono. Entonces, patrón de persona, yo he aprendido a hacer como unas estructuras. Entonces le digo, actúe como una persona. Entonces, actúe como una persona, como el caso que hicimos para Mitchell. Actúe como un ama de casa, pues para que se comporte como esa persona, porque es la que tiene el conocimiento. Eso es un tema de mercadeo. Actúe como un experto en mercadeo digital, o actúe como un experto en mercadeo de ropa de mujeres, si tiene la precisión de qué quiere construir. Ese es el básico. Es el prompt del básico que yo utilizo. Y le doy la tarea, la instrucción. Yo le debería dar también si quiero contexto. Si quiero explicar algo, entonces le digo, explíqueme X y asume que soy una persona. Esto es muy útil para aprender conceptos. Explícame qué es inteligencia artificial y asume que soy un niño de 5 años. Ríase en las definiciones que da cuando es un niño de 5 años. Buenísima, divertidísima. O asume que soy un principiante, o asume que soy un adolescente, o asume que ya soy un profesional si ya conozco un poco del tema. Para que empiecen a aprender un poco los conceptos desde lo base hasta más adelante. Lo mismo, entonces ya empiezo a mezclar más cosas, persona, tarea, más contexto. Actúo como un experto en mercadeo, escribo un mensaje para un cliente, para una empresa de ropa de mujeres. O actúo como un experto en matemáticas, escribo la definición de probabilidad, donde me dé algunos ejemplos de uso. Dele más contexto de lo que tenga. Alguien me decía en una charla pasada, deje de trabajar la inteligencia artificial. No, sea muy preciso.
¿Por qué? Porque si le dejo muy ambiguo, pues me va a producir cosas muy ambiguas. ¿Okay? Patrón de tarea más un contexto. Puedo mezclar los elementos. Entonces, yo le puedo decir en formato, le puedo decir escribe en formato de tabla, escríbame de una vez un documento Word, escribe en formato estructurado con estos y estos campos y estos elementos. Yo le puedo decir el tono. Por ejemplo, si tiene que responderle un mensaje que le envío de mensaje de WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, para el WhatsApp, ahora que ya no nos gusta escribir sino hablar, qué pendejada, perdimos hasta la capacidad de escribir, pero bueno, si le mandaron por ahí un mensaje de WhatsApp paseándolo, diga, ahora ayúdenme a escribir una respuesta asertiva, para que no se vaya a despachar de una vez y lo hacen más otra vez con la respuesta, escríbeme una respuesta asertiva. Doctor, usted debe haber escrito una respuesta asertiva hoy para la conversación que tuvimos en nuestro grupo. Y no se despachar, no hubiéramos ganado todos esa vaciada por su culpa, hermano. Si uno nos vaciaron a todos por culpa de él. Debe haber escrito una respuesta asertiva, oiga, mire querida, no, tal y tal, y no, sí o no. Le puede haber dicho en WhatsApp y use la cosita. Sí sabe a qué me estoy refiriendo, Calito. Escriba en tono profesional, escriba en tono divertido, en el tono que usted quiera. La tarea o instrucción utiliza un verbo sencillo: escribir, generar, analizar, resumir, clasificar. Ahí, no use más verbos. ¿Sí? Si usted le va a meter como contexto un texto largo, por ejemplo, le va a decir, resúmame este artículo, sepárelo entre caracteres, sepárelo entre cierto tipo de caracteres para que sepa él hasta dónde va el contenido. Se llama one shot o few shot, es porque le puedo mostrar algunos ejemplos, yo le puedo pasar algunos ejemplos para que él aprenda. Entonces, en el caso suyo, por ejemplo, de la letra Carlos, yo le puedo pasar unos 2 o 3 ejemplos de letras para que aprenda un poco de cómo se escriben décimas. ¿Sí? Entre más ejemplos le pase, pues mejor. Incluso le puedo decir la cadena de pensamiento, el chain of thought. Yo le puedo dar la cadena de pensamiento, cómo resolver un problema. Yo le puedo decir, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, cuarto haga esto. Ejemplo, como si yo quiero resolver un problema, él no sabe multiplicar, porque incluso le han puesto a razonar, ya ha ganado concursos de razonamiento matemático, esas inteligencias artificiales. Yo he conocido profesores de matemáticas que han hecho cadenas de razonamiento para explicarle problemas y para incluso calificar la forma en que razonó el estudiante para resolver un problema. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso un granjero tiene 15 manzanas y vende 6 de ellas, luego compra 4 manzanas más, otras manzanas 100. Entonces lo que digo, primero haga, el granjero tiene inicialmente 15 manzanas, de segundo el granjero vende 6 manzanas, así que ahora le queda tal y va haciendo pasito a pasito. Después le puedo pasar un problema parecido, no tiene que ser exactamente igual, como los seres humanos. Porque nuevamente él afina y como tiene otro conocimiento atrás, el del orden, el de los prompts, entonces él es capaz de mezclar todo ese conocimiento y es capaz de razonar para resolver otros problemas parecidos. Igual que como los seres humanos. Yo puedo inclusive construir todo un árbol de razonamiento, por aquí cuando sea eso, por aquí 2, 3 razonamientos, lo que quiera, todo un árbol, toda una malla de razonamiento. Entonces por eso a esto realmente se le llama ingeniería de prompts. Ok. Bueno, eso era lo que quería contarles. Yo voy a compartirles al profe, publiquen esto de alguna manera, estas 2 presentaciones ya las envío, háganlas públicas, préstenle los links a todo el mundo, a todo el pueblo, para que vean. Ahí les doy ejemplos de cursos, de artículos que pueden hacer para profundizar en eso. La única manera, así como aprendimos a montar en bicicleta, es prueben, prueben y prueben más. ¿Sí? Prueben, prueben y prueben. Si quieren aprender a programar, por ejemplo, mire, profe, para que sepa, ¿cómo vamos a hacer ahorita el curso de programación? Entonces simplemente vamos a enseñarle primero a hacer programas a los muchachos y le vamos a decir qué es programación. Después le vamos a dar una parte básica de qué es Python. Entonces que ellos mismos vayan haciendo Python. Yo ahorita le explico cómo hacer. Yo puedo aprender cualquier concepto desde cero, ¿sí? Porque le puedo decir a la herramienta que me ayude. Yo le puedo decir, si un programa me falla, cojo el texto, le digo, resuélvame este problema y explíqueme dónde encontró el error. Y me encuentro el error y me lo explico. Entonces todo eso es lo que vamos a hacer para que podamos aprender lo que queramos. Muy bien, muchas gracias. Espero que de verdad